La expropiación petrolera, el contexto. Los años 30 al 40 del siglo XX fueron años complicados en la historia mundial. La crisis del capitalismo, que había aumentado con la Primera Guerra Mundial, iniciaba los cambios que se encaminaban a nuevas formas de gobierno basadas en el control de los recursos, los estados de bienestar y los gobiernos totalitarios, que se aplicaban según el contexto e historia de cada nación. La base económica a nivel mundial tenía la dirección de fortalecer las estructuras de los gobiernos y la política nacional. En México se había vivido una revolución social que tenía en sus principios la ideología nacional y social, en beneficio de la patria. Sin embargo, no se había logrado por las disputas de intereses políticos que se generaron después de la revolución. Antecedentes. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se abrió la economía para la explotación de los recursos petroleros de México por parte de compañías extranjeras, que obtuvieron grandes beneficios y facilidades económicas hasta después de la revolución. Para 1934, el general Lázaro Cárdenas del Río llegaba a la presidencia sexenal, después de terminado el poder del maximato. Leal en un principio al jefe máximo, aprovechó el debilitamiento del caudillo para romper con el poder que se había creado en el inicio del México institucional, con un proyecto de gobierno basado en los ideales sociales de la revolución y en la lógica de la política económica mundial. El proceso. Para 1934, el control total del petróleo, industria y derivados estaban en manos de 17 compañías extranjeras: Richmond Petroleum Company, la compañía Standard Oil Company de Estados Unidos, entre otras. Las condiciones laborales de los obreros eran de miseria y violaban todas las leyes que se habían hecho para su protección con la revolución, pero que no se cumplieron también por los acuerdos que el gobierno de Obregón había beneficiado a dichas compañías. Se otorgó el derecho de huelga a los trabajadores para 1935, creándose el Sindicato de Trabajadores Petroleros. En 1936 se solicitaba a los dueños de las compañías el cumplimiento de derechos laborales. En 1937 se convocó a una huelga general con el apoyo de la presidencia. Las compañías se amparaban argumentando falta de recursos para el pago de las demandas de las prestaciones y salarios. El gobierno demostró que las ganancias de las empresas sí podían cubrir las demandas laborales, solicitando nuevamente que dichas empresas cumplieran. En 1938 las empresas se seguían negando y buscaban un nuevo amparo. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la expropiación petrolera. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. La decisión generó el rompimiento de relaciones diplomáticas de México con los países de las compañías afectadas. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial desvió la atención de las potencias a la guerra y requirió de la venta y abastecimiento del petróleo. México inició un proceso de desarrollo económico con la fundación de la paraestatal Petróleos Mexicanos y la inversión y preparación de ingenieros con la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Se inició todo un proceso de política social que se consolidó con el modelo de sustitución de importaciones que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.